Muy buenas tardes, soy Mariana Magaldi, fundadora del Sastre Académico, y estamos aquí hoy para conversar una vez más con en este caso una de nuestras profesoras, Alina Rendón Lugo. Antes de presentarla, para quien no nos conoce, somos una red de más de 400 profesores que estamos unidos con un objetivo común, que es impulsar el aprendizaje personalizado, entendido como un paradigma de enseñanza en donde el material didáctico, todas las metas de aprendizaje, todos los ejercicios de refuerzo son diseñados a partir o en función de las necesidades, capacidades y perfil de aprendizaje de cada estudiante. En nuestra serie de conversaciones hemos tenido la oportunidad de conocer a varios de nuestros profesores y hoy traigo para conversar con ustedes a Lina, la profesora Lina, que tiene licenciatura, maestría y doctorado en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Alina también ha impartido varios cursos, varios seminarios, varias pláticas y su asignatura actualmente en la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM es la asignatura de contaminación ambiental. De hecho, su proyecto de doctorado se intitula Biomonitoreo ambiental, absorción de metales tóxicos a través del pelo de diferentes órdenes de mamíferos terrestres. Realmente solo por el título, Alina, me fascinó y me encantaría que pudieras platicar un poquito más de tu proyecto, este en específico y otros que tienes, y también que puedas ayudarnos a entender un poquito la importancia de la biología en la resolución de problemas ambientales que tenemos hoy por hoy. Entonces, ya me callo que ya tuvimos algunos problemas tecnológicos y empezamos un poquito tarde. Y me encantaría entonces ahora sí escuchar de ti y saber un poquito más sobre qué es la biología, qué es la ecología y cuál es su importancia para justamente la resolución de problemas ambientales que enfrentamos hoy por hoy. Claro, Mariana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Pues, como bien dijiste, soy doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias, como toda mi carrera profesional. Les voy a hablar un poco de la importancia de la biología en la resolución de problemas ambientales. Me he dedicado al estudio de matrices biológicas, principalmente el pelo, para la detección de metales en el ambiente. El pelo parece un carácter, una característica muy sencilla, pero da muchísima información y eso es lo interesante de la biología, que de cosas sencillas podemos hacer muchas preguntas y podemos sacar muchísima información, investigar muchas cosas. Pero bueno, voy a empezar un poquito por la ciencia, antes de la biología, la ciencia en general, como proceso de análisis que parte de un cuestionamiento, o sea, de una pregunta que surge de una curiosidad nata que tenemos todos los seres humanos, específicamente, bueno, hablando de nuestra especie, Homo sapiens. eh, Somos muy curiosos, nos hacemos cuestiones y en ciencia tenemos que plantearnos una hipótesis, o sea, una suposición que explique ese cuestionamiento, pero ese cuestionamiento debe de ser verificado. Entonces, la ciencia es un conjunto de técnicas y métodos que tiene por objetivo el desarrollo de conocimientos que sean objetivos y verificables. Parece una cosa muy enredada, sofisticada, difícil y ajena a la realidad, pero no lo es. La ciencia debe ser parte de nuestra cultura y debe de estar presente en la educación de la población. Y esto es algo que estamos viendo eh, de manera más acentuada en estos tiempos con la pandemia que estamos viviendo.
El conocimiento debe de concebirse como un bien común y es fundamental para toda la población para comprender el mundo y poder tomar decisiones razonadas y responsables acerca del mundo que nos rodea, empezando por lo más inmediato. Bueno, existen una serie de dificultades en el aprendizaje de la ciencia para los estudiantes que provienen de muchas creencias comunes que dificultan el acercamiento de las personas a la ciencia y específicamente de los alumnos, pero no es exclusivo de ellos. De hecho, estos mitos son comunes en toda la población. Para la población la ciencia es difícil. Y bueno, no vamos a decir que la ciencia es una cosa sin complicaciones, hay temas complicados, pero las dificultades empiezan por otro lado, con el mito de que es aburrida. Como dije desde el principio, los seres humanos somos bastante curiosos y más bien la ciencia es una cuestión divertida, pero el problema es la manera en la que se aborda. Entonces se implantó el mito también de que la ciencia es para gente genial, para inteligencias superdotadas, y realmente no. Como cualquier habilidad, por ejemplo, si yo quiero aprender cocina, pues tengo que aprender a cocinar, meterme a la cocina, sacar los sartenes, practicar recetas hasta que me salgan. Y es lo mismo con la ciencia, pero por alguna razón se cree que son cosas demasiado complicadas y además que la ciencia está alejada de lo cotidiano. Y te repito de nuevo, justamente en esta época estamos viendo que la ciencia no está nada alejada de lo cotidiano. Todos los aparatos que usamos, esta misma tecnología con la que estamos teniendo este conversatorio, todo proviene en su mayoría del conocimiento científico que se genera en el mundo. Y bueno, estas creencias de las que estoy hablando, pues son una responsabilidad compartida, porque realmente a los jóvenes no se les fomenta desde sus casas y además los profesores en estos métodos tradicionales que hay, pues no ayudan a que se cree en los jóvenes un pensamiento crítico y propositivo y a que se alimente esta curiosidad natural que todos tenemos. Y entonces solo se concibe lo difícil, lo duro, los conceptos abstractos que se ven en ciencia. Entonces, en la enseñanza, generalmente los alumnos deben de memorizar, esto es muy común, empezando por los pasos del método científico. Deben de aprender cómo es todo el método científico y entonces no se relaciona esto con casos reales y cercanos al alumno. Además de que deben de memorizar también muchos conceptos que de por sí son complejos, pero si no se meten en un contexto de la realidad del alumno, pues se van a hacer inmediatamente difíciles y ajenos a la vida diaria. Entonces, se deben de hacer ejercicios prácticos, propuestas de investigaciones pequeñas que atrapen la curiosidad del alumno y que lo relacionen con su vida cotidiana, no con cosas alejadas. Y más importante todavía en biología, que la biología es el estudio de la vida de todos los organismos vivos en cuanto a su origen y evolución, en donde se debe de integrar todo el conjunto de organismos vivos, porque los seres vivos no son como entes aislados, sino como son entes dinámicos que interactúan todo el tiempo y establecen una dinámica que cambia además, que se va modificando y que se van estableciendo patrones que se van repitiendo a lo largo de muchísimos años. Entonces hay que integrar muchos conceptos, sobre todo alrededor del concepto de evolución en biología. Y otra cosa que es muy importante es hablar de temas biológicos de interés sobresaliente, como en este momento la pandemia, por ejemplo.
y relacionar conceptos biológicos con experiencias cotidianas y problemas actuales, como es toda la problemática ambiental, contaminación, pérdida de los hábitats naturales. Y con esto poder desarrollar en los jóvenes un pensamiento crítico y propositivo, no nada más ser como entes que reciben un montón de información como si fueran un balde al que hay que llenar de información, 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 sino crear en ellos esta curiosidad, un pensamiento crítico y ser propositivos de manera que el estudio de la ciencia sea una base para crear en ellos justamente este pensamiento crítico y que lo lleven a cualquiera que sea de las carreras o del camino educativo que elijan tener. Entonces, por esto es muy importante. Sí, sin duda, sin duda. Y has mencionado muchas cosas así que yo creo que son muy importantes, como acercar la ciencia a los alumnos de alguna manera, hacerles interesados por la ciencia, hacerles ver que todo lo que aprenden en la escuela les sirve afuera de la escuela, ¿no? Todo lo que aprenden en la clase de ciencias de biología puede ser aplicado afuera. Y en ese sentido me gustaría desempacar un poquito todos esos conceptos que mencionaste. A lo mejor no, ni todos que están aquí están muy familiarizados con algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el método científico? Y desde la perspectiva del docente, ¿no? O en un caso de una tutoría, ¿cómo es que un docente puede pasarle al estudiante esa noción de lo que es el método científico para que no sea algo realmente ajeno a su realidad, que no sea algo muy árido, ¿no? Para que ellos de alguna manera puedan interesarse y ver la utilidad de saber lo que es el método científico? Sí, pues el método científico es simplemente la serie de pasos que se llevan a cabo en general en ciencia, porque esto es bastante modificable para poder, después de plantearnos un problema que hay que resolver o un cuestionamiento, eh, poder sistematizar la manera en la que encontramos una respuesta para este cuestionamiento, de manera que cualquier persona que quiera verificar que esa información que encontramos es correcta pueda repetirlo. Esa es la base del método científico. Es una serie de pasos con las que nos contestamos una pregunta. Así de sencillo, una serie de pasos que yo llevo a cabo para poder responder una pregunta y que cualquiera que tenga esa pregunta siguiendo los mismos pasos pueda llegar a la misma conclusión. Si no llega a la misma conclusión, pues entonces habría que analizar la conclusión a la que llegamos cada uno. Y yo creo que es justamente esa la clave de la importancia de la ciencia y puedo estar equivocada, pero es eso, es el método científico, digamos, de sistematizado de pensar. Primero te postulas una pregunta, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿por qué río? ¿No? Que veo todos los días y que paso todos los días cuando voy a mi casa, está contaminado. ¿No? Esa es una primera pregunta. ¿O cómo lo puedo descontaminar? ¿No? Y ahí, a partir de ahí, es seguir esos pasos que tú estás diciendo, después de una pregunta, poder recopilar información, ver lo que la literatura o otros científicos antes pueden estar debatiendo y pueden sugerir para descontaminar un río, por ejemplo, y a partir de ahí
seguir exactamente esos pasos para responder y tener una solución al final de las cuentas para los problemas de nuestra actualidad. Mucho de lo que estamos viviendo hoy por hoy con la pandemia requieren estas respuestas, ¿no? Y solamente con este método científico podemos justamente llegar a esas soluciones. Entonces, me encanta que en la biología, que parece algo tan distante, ¿no? Ya nos dé esas herramientas que podamos llevar a otros campos, como tú decías, y no solo si es el caso que sigamos en el camino de ser un biólogo, ¿no? Digamos. Entonces, sí, me encanta. Otra cosa que me encantaría entender un poquito más es ese concepto de la evolución. ¿Qué es la evolución para la biología, para la ecología? Y cómo podemos trabajar este concepto de forma aplicada. Pues la evolución en biología prácticamente lo es, lo es todo, es la teoría central que unifica absolutamente toda la biología. Y bueno, eso significa, en términos muy sencillos, que los organismos van cambiando a lo largo del tiempo, se van adaptando a una serie de condiciones ambientales que son muy dinámicas, que cambian, que no son las mismas. Y van estableciéndose eh, ciertos cambios anatómicos, conductuales, que van favoreciendo una especie para irse adaptando a este medio dinámico y entonces las especies van cambiando. Prácticamente, en términos sencillos es eso, es un cambio que sufren todas las especies a lo largo del tiempo. Y todas Ajá. las todas las características que tienen los seres vivos son resultado de esos cambios, de esas modificaciones. No nos vamos a meter en cuestiones complicadas ahorita como genética y otras cosas, sino a grandes rasgos lo podemos dejar como eso, es el proceso de cambio que sufren las especies a lo largo del tiempo porque tienen que irse adaptando a un mundo que es completamente dinámico, está cambiando todo el tiempo. Y podemos incluso entender el virus, ¿no? Del COVID-19 en este concepto de la evolución. Estoy equivocada, pero yo creo que he leído que es una mutación, es una evolución del virus, ¿no? De tipos de virus del SARS. Que fueron evolucionando y a lo mejor vamos a tener otros tipos, ¿no? ¿Podríamos pensar así? Sí, claro, los virus efectivamente evolucionan. No es mi área de especialidad. Ahorita vamos a ver que la biología es muy vasta y hay personas dedicadas a muchísimas cosas muy distintas, pero efectivamente evolucionan los virus. Es un debate de si a los virus los podemos meter al costal de los seres vivos o no. Ah, mira, Igual eso es no sabía. ese es un debate muy interesante. Los virólogos, muchos no se ponen de acuerdo. Es difícil establecer el límite entre lo que es vivo y lo que no, aunque sea orgánico. Pero un tema complicado. Pero sí, efectivamente los virus evolucionan, los seres vivos evolucionan y parte esa evolución además de un ancestro común, por lo que organismos que comparten un ancestro común comparten características. Por ejemplo, nosotros los primates, que es algo muy interesante, tenemos una mano con un dedo oponible. Mm, Entonces vemos en todos los primates, los gorilas, los chimpancés, esta característica, por ok, ejemplo. ok. Entonces, así podemos saber que, que estos organismos, que nosotros compartimos un ancestro común.
alguien, una especie que tenía esta característica y que nos la heredó a todos los primates, así como nuestro abuelo nos puede heredar el pelo chino y otras características, así este dedo oponible nos habla de un ancestro común a partir del cual evolucionamos los primates, por ejemplo. Claro, claro. Y cuéntame un poquito de tu proyecto de doctoral de los pelos y hacia dónde lo llevaste. ¿Qué es? Cuéntanos un poquito de este proyecto y por qué te interesaste en algo tan específico como el pelo. ¿Qué información nos da el pelo? Bueno, justamente más adelante les iba a hablar de la importancia en general de la biología para todos, pero me meto, voy a adelantar la diapositiva. Mi proyecto doctoral surgió a partir de lo que empecé a estudiar en la maestría. El pelo me interesó porque a mí siempre me gustaron mucho los mamíferos. Y los mamíferos tienen una característica en común que también habla de la evolución a partir de un mismo ancestro, que es el pelo. Todos los mamíferos tienen pelo. De hecho, algunos autores dicen que no deberían de llamarse mamíferos, sino deberían de ser pilífera. Ah, mira. Mira, Ok, ok. Ajá. entonces, a mí lo que me parece muy interesante del pelo es que es una estructura pequeña que se inserta en la dermis, en un folículo, que es un mini órgano que lleva a cabo todas las funciones vitales o muchas de ellas. Entonces se puede ver como un modelo para estudiar muchas funciones, pero el pelo, a pesar de que ahí se desarrolla y de que es una estructura muy sencilla, da muchísima información. En el caso de las cuestiones ambientales, el pelo nos dice a qué sustancias estamos expuestos los seres humanos. Incluso nos puede decir el estado de nutrición de una persona, el pelo. Si hay contaminantes en el ambiente, se pegan en el pelo. Si los comemos, llegan al folículo a través del torrente sanguíneo y se depositan y luego quedan en la hebra. Entonces es una estructura sencilla pero muy interesante porque da mucha información. Entonces, por eso me interesó. Y ya después de haber hecho otro tipo de análisis en la maestría, como siempre me ha gustado la ecología, quise enfocarlo a su aplicación en cuestiones ambientales. Y eso fue lo que hice. Estudiar de una región contaminada qué metales se pegaban en el pelo de ciertos mamíferos. Entonces colecté pelos en una región con una problemática terrible aquí en México, que está muy cerca de la ciudad, por cierto, y capturé ejemplares de ratones, de murciélagos y algunas otras cosas que me encontré. Les quité los pelos, que se llaman de guardia dorsal, y los analicé para ver qué metales estaban depositados en él, porque en realidad el pelo lleva un registro de todo a lo que estamos sometidos en el ambiente. Es una característica fundamental en los mamíferos y además da mucha información. Y en cuestiones ambientales es súper útil porque no tienes que analizar a todo el organismo, porque en otros estudios que se llaman toxicológicos, que es para ver qué sustancias tóxicas y qué efectos pueden tener en un organismo, se necesita el organismo completo o quitarle el hígado, son métodos invasivos. Y lo interesante del pelo es que no necesitas sacrificar al animal para obtener esa información. Tomas el pelo de la raíz, eso sí, y lo analizas, le haces análisis y ves, como en mi caso, qué metales se depositaron. ¿Y qué encontraste? A ver, cuéntanos más, ya es que está muy interesante eso y cómo podemos llevar incluso a, no sé,
hacer políticas públicas, digamos, ahí sí, de resolución del problema de la contaminación en este lugar que mencionaste? ¿Cómo ahora sí usar los resultados de tu investigación de forma a incluso generar cambio, ¿no? Impulsar cambios? Claro, bueno, lo que encontré aquí es que pues hay una gran cantidad de metales con diversos grados de toxicidad, digamos. O sea, las sustancias que son tóxicas, o sea, que son dañinas, que representan un daño potencial a la salud, no son todas iguales. Hay unas más tóxicas que otras. Hay unas que son muy tóxicas a muy baja concentración y hay otras que son tóxicas si rebasan cierta cantidad, digamos. Y aquí, bueno, hay de todo. Es un cóctel con todo tipo de metales, desafortunadamente, pero lo interesante es que el pelo nos da esta información. Entonces encontré una gran cantidad de metales como aluminio, níquel, cromo. em, el cromo, por ejemplo, más tóxico que el aluminio. Depende de muchos factores, pero podemos decir en general que es más tóxico. Em, También una diversidad de especies en este lugar ya muy, me atrevería a decir que muy empobrecida, no hay tantos mamíferos que haya encontrado, seguramente por estas condiciones ambientales que se viven aquí. Y lo interesante es que aquí, además de haber encontrado esto, en mamíferos, se pueden hacer estudios de pelo en las personas también que habitan, que ya están teniendo problemas de salud por esta cuestión. Entonces también estos análisis para caracterizar se llama, o sea, para saber qué cosas están en el ambiente, nos digan a qué se está exponiendo la población. Claro. Entonces, es muy importante porque no nada más se atendería una cuestión de los organismos silvestres, sino también problemas de salud en la población. Es por eso que es importante también que la gente se involucre en estos temas biológicos y es lo que comentábamos, la ciencia pues no es nada ajena ni debe de serlo porque nos aporta conocimiento y la posibilidad de dar soluciones, sobre todo a problemáticas de este tipo. Claro, y tienes otros ejemplos. Ese es un ejemplo muy claro donde podemos usar el pelo para examinar niveles de contaminación del ambiente. Hay otros ejemplos, otras posibles soluciones a problemas globales que enfrentamos hoy por hoy. Bueno, en realidad, más adelante de la presentación tengo justamente las soluciones en las que en las que es necesario el trabajo de los biólogos. Eh, no sé si quieras que hable primero un poco de la importancia de la biología en general y luego Ok, retomamos ok, ok, esto ajá, claro. y te cuento exactamente. Lo que pasa es que las aportaciones que dan los biólogos son fundamentales y son muchísimas en materia de conservación, de establecimiento de reservas, que eso lo voy a mencionar más adelante. Me gustaría mencionar antes la importancia de la biología en general, porque como seres vivos necesitamos tener conocimientos para cuidar nuestro propio cuerpo y para cuidar nuestro entorno. Entonces, la biología en la vida cotidiana tiene mucha importancia porque nosotros respiramos, intercambiamos materia y energía con el ambiente, o sea, tenemos procesos que llamamos metabólicos, necesitamos comer y esos alimentos son procesados y convertidos en energía o en nuestro propio organismo.
Entonces, la biología está muy ligada a entender eso, a las funciones vitales para poder cuidarnos y también a cuestiones como lo que estamos viviendo hoy, como las infecciones. También son procesos interesantes en los que debemos de entender a grandes rasgos cómo funciona un organismo patógeno, cómo se dispersa, para cuidar nuestra salud. Y además de todo, debemos de entender que nosotros estamos igual inmersos en este sistema, no somos entes aislados, interactuamos con todo y entonces tenemos que entender y valorar a cada forma de vida porque finalmente todos nuestros recursos y las cosas que necesitamos para sobrevivir provienen de la misma naturaleza y si no la protegemos, si no la cuidamos, pues nosotros mismos nos estamos afectando porque el tener alimentos sanos, agua pura, aire limpio, todo eso lo provee la naturaleza y que siga así depende de nosotros. De hecho, ya hay modificaciones muy graves al ambiente justamente porque no hemos hecho conciencia de este hecho. Y además de esto, me gustaría mencionar que también la biología es una base para el estudio de muchas carreras profesionales. Los procesos biológicos son la base para los que estudian medicina, los que estudian enfermería, los veterinarios e incluso para cosas que ni siquiera se nos pudieran ocurrir, como entender las bases de la conducta humana, por ejemplo, como en el caso de las neurociencias. Entonces, viéndola así, pues la biología ya no es nada alejado, ni podríamos decir que porque un estudiante no va a estudiar biología específicamente, no le debería de interesar. De hecho, como dije al principio, todo este conocimiento que se genera debería de ser un bien común y nos ayuda para mantener nuestra salud y para mantener la salud del planeta en el que vivimos e incluso nos desarrolla un pensamiento crítico que es muy interesante tener para la vida diaria porque en nuestra vida diaria tenemos que tomar todo el tiempo decisiones conscientes, pensadas y la ciencia y la biología nos ayudan a desarrollar esa manera de pensar. Claro. Y bueno, ahora sí, llegando a lo que me mencionabas, pues te comentaba que actualmente vivimos una crisis ambiental muy grande y hay muchas amenazas a la biodiversidad. Hay pérdida o degradación del hábitat, eso es porque los seres humanos nos vamos expandiendo de manera descomunal y estamos deforestando gravemente el planeta. Existe también una sobreexplotación de las especies que puede ser indirecta o directa. Directa es cuando un cazador, por ejemplo, quiere comerciar ciertos animales, los mata. Eso es la explotación directa, pero indirecta, por ejemplo, se da en casos como en la pesquería, en donde se echan redes para el aprovechamiento de ciertas especies marinas y en las redes quedan atrapadas tortugas u otras especies. Entonces, esta es una explotación indirecta. También especies invasoras, por ejemplo, a la gente le gusta comprar animales que no debería de tener como mascotas y luego las libera en un ambiente y esas especies que no eran nativas de ahí hacen un desastre porque no tienen enemigos naturales ahí que los reconozcan, los mismos animales no saben que deben de cuidarse de cierta especie porque es nueva para ellos, digamos que no la reconocen. Y enfermedades, pues lo estamos viviendo ahorita. Nosotros al ir deforestando cada vez más un ambiente, nos estamos acercando a patógenos,
a los que nosotros no estamos acostumbrados, que viven en una dinámica particular, en un ecosistema con ciertos organismos que ya están acostumbrados a su presencia y de alguna manera conviven en un equilibrio, pero nosotros abrimos ese espacio, somos intrusivos, digamos, en ese espacio y entramos en contacto, como lo que pasó ahora con esta pandemia, con patógenos con los que no teníamos contacto y no hay manera de que nuestro sistema inmunológico en primera instancia pueda reconocerlos, pues representan un problema grave. También el cambio climático, por ejemplo, es un problema para la transmisión de muchas enfermedades, como las que transmiten los mosquitos, por ejemplo. Si se está calentando el planeta, los mosquitos, que son típicamente tropicales, pues pueden subir cada vez a altitudes mayores porque hay una temperatura más cálida en la que pueden vivir, por ejemplo. Entonces, todas esas amenazas a la biodiversidad las estamos viviendo y tenemos que vernos como seres dinámicos adentro de esto y como responsables de todo esto y también como parte de la solución, porque no es nada más el hecho de sentirnos culpables, sino aportar también a todas estas soluciones que se pueden dar a todas estas problemáticas, finalmente. Claro, y una preguntita, dado todas esas, digamos, bondades de la biología, de la ecología, del método científico, de interesarse por la biología, quisiera preguntarte si tienes algunos tips ahora sí para papás o para docentes de otras materias que a lo mejor ahora, dada la pandemia, tienen que también impulsar este interés a los estudiantes, ¿no? Si tienes tips para justamente involucrar a los jóvenes, a los niños, para que se interesen, para que busquen cómo ahora sí empaparse más de la ciencia y de la biología en específico. Sí, claro, pues en esta época afortunadamente hay muchísimos recursos para conocer un poco más de la biología. Hay desde canales de YouTube dedicados a esto, documentales interesantísimos que están enfocados, por ejemplo, a un público infantil, pero que están increíblemente bien hechos y que nos muestran que a pesar de que vivimos en ciudades, por ejemplo, vivimos completamente en contacto con animales de los que no tenemos ni idea que andan por ahí rondando. Son documentales muy, muy buenos. La UNAM tiene muchos recursos didácticos en la web en donde se pueden ver desde modelos de células, las diferencias entre célula animal y vegetal, entre bacterias y otro tipo de células más complejas, hasta videos y otro tipo de recursos. Hay muchas páginas también con videos de información que lo hacen bastante ameno. Y también hay gente que se dedica a la divulgación de la ciencia y hace contenidos muy buenos. Por ejemplo, la revista ¿Cómo ves? Está específicamente diseñada como apoyo al docente en ciertos temas de biología. Incluso sacaron unas antologías que son muy, muy buenas, están muy bonitas, de todos sus artículos organizados por temáticas, por ejemplo, con la biología en la conservación, la evolución, la genética, todo organizado por temas. Entonces, es material pensado
en la divulgación de la ciencia y en apoyar al docente justamente para que encuentre herramientas y maneras de explicar las cosas de manera más amena para los estudiantes. Y son temas muy bonitos y planteados de manera muy didáctica y realmente muy, muy amena. ¿Y qué sigue? Yo tengo que preguntarte eso. ¿Estás optimista hacia el futuro cuando miras hacia el futuro con tantos problemas, tantas amenazas a la biodiversidad? ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos hacer? Como ahora sí, como humanidad, ¿no? Como sociedad. Pues justamente tenemos que aprender a involucrarnos, a entender, como platicábamos desde el principio, que la cultura científica es básica para todos, para poder tomar cartas en el asunto todos como sociedad y no esperar nada más a que una serie de grupos de especialistas nos den las respuestas de todos, sino ser personas críticas que podamos entender que eh, todo lo que consumimos va a llegar un momento que va a ir a la basura, entonces ser más conscientes con nuestro consumo. Yo pienso que es muy importante eso, el papel de la sociedad, no nada más el trabajo de un equipo, como dije, de especialistas, sino que entre todos, para que esto se solucione, aportemos. Es necesario que todos trabajemos en conjunto para mantener un planeta saludable. Entonces, se pueden hacer las cosas indudablemente, pero necesitamos mucho la participación consciente de la gente y quitar estos mitos de que todas estas cosas son alejadas de la realidad. Estamos viendo que no. Necesitamos involucrarnos todos como gente normal para ser conscientes del uso de los plásticos, del unicel, de los equipos tecnológicos, porque, por ejemplo, a todos nos encanta tener el último teléfono, pero tenemos que pensar también que eso desecha finalmente muchos elementos tóxicos. Con los equipos electrónicos, metales, por ejemplo. Y de repente sí puede ser muy abrumador todo esto, toda esta serie de problemas que se nos vienen encima, pero debemos de concebirnos como entes dinámicos en esto, no de manera pasiva y yo estoy viendo Exacto. cómo el mundo se Exacto. contamina, sino entenderme yo como una persona que va a aportar a la solución de todo esto. Para eso debemos pues hacernos conscientes todos de que somos animales que forman parte de un planeta lleno de todo tipo de organismos, no nada más animales, plantas, hongos, bacterias, virus, etcétera. Y Así que sí, estás optimista. eh, pues sí, digamos que uno no puede dejarse abrumar por la realidad porque el sentirte abrumado no ayuda, paraliza. Más bien debemos de tomar acciones, aunque sean Claro, pequeñas. Bien dicen que hay que pensar en global, pero actuar localmente. local. Tratar de producir menos basura, ser más conscientes en general sobre todo de nuestro consumo. Yo creo que si transmitimos esta información podemos lograr muchísimas cosas. Hay muchos ejemplos de cosas que funcionan cuando la gente participa. Claro, no, sin duda. Y para quien nos está viendo, pues si quieren ser activos, si quieren realmente pertenecer o mejorar y actuar con esta idea de la cultura científica, quieren tener tutorías con Alina, por favor, visítenos en nuestro sitio de web
sastreacadémico.com. Ahí tenemos también un número telefónico si prefieren mandar un WhatsApp o un email, toda la información está ahí y yo y Alina estaremos respondiendo tus preguntas con todo el gusto para que realmente podamos empezar a tomar cartas en el asunto, podemos empezar a actuar, podamos empezar a entender todo lo que conlleva justamente solucionar esos problemas globales. Alina, yo dejo contigo terminar. Me encantó conversar contigo. Yo no sabía muchas cosas que platicamos aquí. Muchísimas gracias por venir, por conversar. Y ahora sí que te dejo terminar con algo que quieras transmitir. Bueno, como les decía, pues los biólogos aportamos muchas soluciones a muchos problemas globales. Aquí les enlisté algunos. Rápidamente les menciono algunos ejemplos como soluciones a la contaminación ambiental, el establecimiento de reservas, que por ejemplo aquí en México tenemos más de 40 reservas de la biosfera, problemas incluso a cuestiones personales de salud de las personas, como las cuestiones de salud reproductiva, y también damos lugar a nuevas investigaciones. La ciencia hace eso, siempre genera más preguntas. Y bueno, la tarea de biólogos especializados es fundamental para aportar todas estas soluciones a un montón de cosas que platicamos ahorita, pero también una población informada y con cultura científica forma parte fundamental de estas soluciones y es también la parte beneficiada. No nada más es alguien que va a aportar una solución, sino que es necesario para el bienestar de toda la población. Y finalmente, es muy importante, volviendo a la parte de la educación y de la formación científica, crear alumnos con este pensamiento crítico con el que se lleven para toda su vida, que les sirva como una herramienta que les va a ayudar a resolver desde sus problemas personales hasta aportar a, a cada una de las carreras que elijan. Claro, no, sin duda. Las herramientas que cualquier clase de biología nos pueda aportar, sin duda, es de utilidad para el resto de la vida de cualquier joven, de cualquier niño. Muchísimas gracias de nuevo, Alina. Ha sido un placer. Insisto, vengan a conocernos en sastreacadémico.com. Contáctanos para tener tutorías con Alina y si prefieren llamar, si prefieren mandar un email, también estamos disponibles. Muchísimas gracias, Alina, y continuamos esa plática en otros foros. Claro. Gracias, Mariana. Estamos en contacto. Bye, bye. Bye.